Hola, hola chicas, bienvenidas a un nuevo tutorial, el más esperado de toda esta temporada. Me han pedido mucho a Isabela Madrigal y aquí la vamos a trabajar. Pero antes de eso, quiero compartir con ustedes unas foticos, algunas, porque han sido muchísimas, cientos de fotos que me han llegado, pero quiero compartir algunas de las que he recibido que ustedes me han compartido de Luisa Madrigal y de Mirabel Madrigal, que ya las han realizado. Entonces aquí van unas foticos de ellas. Son preciosas, muy lindas y si quieres compartir conmigo también tu proyecto y no lo has hecho, envíamelo en mis redes sociales, están acá en la caja de información. Y después de haber hecho la encuesta que hicimos ahí en el grupo de aquí de la comunidad de YouTube, hicimos la encuesta si querían que hiciéramos a Isabela y tuvimos muchísimos comentarios de todas ustedes que sí lo hiciéramos, que sí la hiciéramos, que la iban a realizar conmigo. Entonces aquí les va el tutorial, chicas, debido a tantos comentarios. Y espero que también comenten acá en el video si les pareció linda, si la quieren realizar, si la van a realizar conmigo. Y sin más preámbulos, chicas, vamos a iniciar con este tutorial. Hola, hola chicas, bienvenidas a un tutorial más, chicos y chicas. En esta ocasión vamos a realizar a Isabela Madrigal. Esta es la que vamos a hacer, como me quedó a mí el patrón que yo inventé. También en el canal y aquí en la caja de información les dejo los links si no han realizado a Luisa Madrigal y a Mirabel Madrigal. Aquí en el canal están, ahí también en la caja de información les dejo los links, los enlaces para que la puedan ir a mirar. En esta ocasión vamos a realizar a Isabela, me la pidieron mucho, entonces acá les dejo el tutorial. Ella mide 37 centímetros. 37 centímetros, acá en la caja de información les dejo la lista de materiales, la cantidad de los colores, de cada uno de los colores, para que la realicen. Vamos a dar inicio con este tutorial. Bueno chicas, vamos a dar inicio y para comenzar quiero que vayan y dirigirlas. Voy a dejarles por aquí arriba como sugerencia o en la caja de información les voy a dejar el video del cuerpo. Vamos a hacer primero este cuerpo, vamos a tenerlo listo. ¿Cuál es este cuerpo? Este es el mismo cuerpo que tejimos para nuestra amiga Mirabel Madrigal. Entonces allí les dejo el video tutorial de esa parte 1 donde hicimos todo el cuerpecito. Van a hacerlo exactamente igual. Lo único que vamos a cambiar es el tono de piel. Vamos a escoger un tono un poquito más oscurito. Ustedes saben viendo la película que Mirabel es un color de piel un poco más claro y su hermana Isabela Madrigal es un poco más morena, un poco más oscuro. Yo escogí este color que no es tan oscuro, que no es tan negro, es un cafecito claro, pero sí es un tonito siguiente al que manejamos para Mirabel. Entonces vamos a realizar este cuerpo. ¿Listo, chicas? Acá les dejo la sugerencia del video. Vayan, lo realizan. Cuando lo tengan hecho, volvemos aquí al tutorial de Isabela. Vayan y lo realicen y volvemos. Bueno, chicas, vamos a comenzar ya teniendo nuestro cuerpo realizado, que es el cuerpecito de Isabela Madrigal. Vamos a pasar a vestirla y a hacer todos sus accesorios. Yo escogí este color, que es como un lila, como un lilita claro, muy pastel, pero ustedes pueden escoger el que más les parezca la foto. En algunas fotos pareciera que Isabela Madrigal tiene el vestido como color rosa, en otras se le ve morado, en otras fotos un poco más claras se le ve lila, pero el que ustedes escojan está bien. Yo escogí este color lila, que es el que creo que se me asemeja más a la foto, ¿listo? Pero es el que ustedes escojan. Vamos a comenzar haciendo los zapatitos. Son iguales a los que trabajamos para Mirabel, pero los vamos a hacer en este color. Vamos a comenzar tejiendo 6 cadenitas. ¿Listo? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 cadenitas. Desde la segunda cadeneta
vamos a empezar a trabajar punto bajo y vamos a hacer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Y nos queda una última cadeneta y en ese vamos a trabajar 3 puntos. 1, 2 y vamos a ir escondiendo la hebra con la que iniciamos. 3. Volteamos la labor y por las cadenetas en la parte de abajo vamos a ir escondiendo la hebra y vamos a tejer 3 puntos. 1, 2 y 3. Y nos va a quedar en la última cadeneta, allí vamos a hacer un aumento. 1 y 2. Como en todos los tutoriales que les enseño, siempre les digo que lo voy a trabajar en rondas, todo el tutorial, y ustedes lo van a hacer en espiral, ¿listo? Como se trabajan los amigurumis. Pero si lo quieren trabajar igual que yo en rondas, no hay problema. ¿Qué son rondas? Que subimos con una cadeneta cada ronda y la cerramos al final. En espiral quiere decir que no vas a subir rondas con cadenetas, sino que vas a trabajar todo de corrido sin cerrar rondas. Eso quiere decir trabajar en espiral. ¿Listo, chicas y chicos? Entonces vamos a trabajar ahora la segunda ronda. En esta primera nos quedaron 12 puntos. En la siguiente vamos a realizar comenzando con un aumento. Aumento es 2 puntos en el mismo lugar. Luego hacemos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Luego hacemos 3 aumentos seguidos, 1, 2, 2 aumentos y el tercer aumento, 3 aumentos seguidos. Luego hacemos 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Y terminamos con 2 aumentos, 1 y 2. Esta ronda la terminamos con 18 puntos. Siguiente ronda, vamos a realizar un punto, luego hacemos un aumento, luego 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, luego hacemos un aumento, hacemos 3 puntos, 1, 2, 3, otro aumento, 1, 2 y luego hacemos 4 puntos, 1, 2, 3, 4, un aumento y terminamos esta ronda con 2 puntos, 1 y 2. Esta ronda la terminamos con 22 puntos. Nos va quedando así la suela del zapatito. Vamos ahora a trabajar la otra ronda, esos mismos 22 puntos, pero tomando solo la hebra trasera. Miran así, tomando solo la hebra trasera. No vamos a tomar todo el punto, solo la hebra de atrás. Cuando yo les diga que vamos a trabajar una ronda de punto sobre punto, que yo utilizo mucho ese término, vamos a hacer una ronda de punto sobre punto, quiere decir que no vamos a hacer aumentos, que no vamos a hacer disminuciones, sino que vamos a trabajar la misma cantidad de puntos que hay en la ronda anterior en esa ronda. Cuando yo les diga así. Entonces, esta ronda la trabajamos los 22 puntos tomando solo la hebra trasera. Ya la terminé. Vamos ahora a hacer 2 rondas más de punto sobre punto. ¿Qué quiere decir? Que vamos a trabajar esos mismos puntos durante 2 rondas más. Son 22 puntos. Listo, chicas, ya hice mis 2 rondas de punto sobre punto. Vamos a hacer la última ronda que va a ser, vamos a comenzar con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos ahora a hacer 4 disminuciones seguidas. ¿Cómo hacemos las disminuciones? Tomamos la primera hebra del primer punto, luego del siguiente punto tomamos también la primera hebra y pasamos por allí el hilo.
y terminamos el punto bajo. ¿Listo? Así se hacen las disminuciones. Ya hice una, vamos a hacer 4. 2, 3 y 4. Y terminamos el resto de la ronda, que son 8 puntos. En esta nos va a quedar en total 18 puntos bajos. Y aquí terminamos ya nuestro zapatito. Cortamos la hebra y dejamos un poquito para esconderla con la aguja lanera. Aquí terminamos ya nuestro zapatito. Vamos a hacer otro exactamente igual. Otro zapatito exactamente igual a este. Y quedarían listos nuestros zapatitos. El cordón del hilo negro que le coloco yo, se lo vamos a hacer cuando ya la vistamos. ¿Listo? Al igual que la muñeca Mirabel. Bueno, vamos a comenzar con el vestido, que es lo más característico de nuestra amiga Isabela Madrigal. Y vamos a comenzar nuestro vestido tejiendo 31 cadenetas. Vamos a dejar una hebra larguita antes de comenzar las cadenetas, porque con esta vamos a coserle por detrás las costuras de nuestro vestido para cerrarlo. Si no lo quieres cerrar así, quieres dejarlo como vestidor de quitar y de poner, pues le dejas ojales para ponerle botoncitos y lo puedes hacer también de esa segunda opción. La opción que siempre hago yo y que utilicé para Mirabel es dejar la hebra larga para coser y rematar al final cuando ya se lo hayamos puesto a la muñeca. Vamos a hacer 31 cadenetas. Después de las 31 cadenetas, desde la segunda cadeneta, vamos a realizar 30 puntos bajos. O sea que vamos a hacer punto bajo por todas las cadenetas. Vamos a tejer toda esta fila de puntos bajos. Listo, ya hice mi primera ronda de puntos. De 30 puntos bajos. Vamos a subir con una cadeneta, giramos la labor y vamos a hacer en esta ronda, vamos a hacer 2 puntos bajos, 1 y 2, y vamos a hacer un aumento. Ese es el patrón que vamos a trabajar toda la fila. 2 puntos bajos, 1 y 2, y un aumento. Y repetimos toda la fila. Bueno, aquí terminamos con 40 puntos bajos. Vamos a subir con una cadeneta y giramos la labor. Ahora vamos a trabajar 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego vamos a trabajar 2 medias varetas. ¿Cuáles son? Son las que hacemos un punto bajo, pero antes tomando la hebra. O sea que vamos a tomar primero hebra y luego sí hacemos el punto bajo. ¿Listo? Hacemos 2 medias varetas. Luego vamos a trabajar 4 puntos altos. Son los que tomamos hebra, sacamos la mitad, tomamos hebra y terminamos el punto. Vamos a hacer 4 puntos. Perdón que se me enredó el hilo. 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Luego vamos a trabajar 2 medias varetas. 1 y 2. Luego hacemos 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Hacemos de nuevo 2 medias varetas, 4 puntos altos
2, 3 y 4. Luego hacemos nuevamente 2 medias varetas y terminamos con 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí terminamos igualmente con 40 puntos. No hicimos aumentos. Vamos ahora a subir con una cadeneta y en la siguiente hacemos 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hacemos 2 cadenetas y vamos a saltar 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 en el 9. Vamos a hacer ahí 12 puntos bajos. Vamos a comenzar a tejer ahí 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Volvemos, hacemos lo mismo, 2 cadenetas y saltamos 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en el 9. Hacemos ahí 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Subimos con una cadeneta y vamos en la siguiente a trabajar. Aquí nos quedaron 28 puntos. Vamos en la siguiente a trabajar esos 28 puntos contando las 4 cadenetas que hicimos. Vamos a hacer 6 puntos bajos acá, comenzando la ronda. Y vamos a trabajar tomando las cadenetas. Entonces, en este caso hicimos 2 aquí, hacemos un punto. Hacemos un punto tomando la cadeneta. Pueden hacerlo introduciendo en la cadeneta o pueden hacerlo introduciendo en el agujero. Aquí hice 2 puntos bajos en las cadenetas. Tejemos todos los puntos bajos hasta llegar al otro extremo y hacemos nuevamente 2 en las cadenetas. Para terminar esta ronda con 28 puntos. Vamos a tejer 5, 6, 7 rondas. 7 rondas más de punto sobre punto de esos 28 puntos. Para ir bajando la blusita. ¿Listo? Vamos a tejer 7 rondas. Bueno, chicas, así vamos avanzando con nuestra blusa del vestido. Ya nos quedaron las mangas, el agujero para los brazos y la blusita ya bajamos hasta donde necesitábamos. Vamos ahora, antes de continuar con la falda, me gusta hacer la capa y las mangas de la blusa para hacer más fácil el trabajo. Vamos a tomar esta primera hebra de las cadenetas que hicimos al comienzo, de las 31 cadenetas que hicimos, vamos a enhebrar ahí en la primera y vamos a trabajar sobre estas cadenetas. Vamos a trabajar punto bajo, o sea que vamos a hacer 30 puntos bajos tomando esa hebra y estoy de una vez escondiendo con la que comencé de esta manera hasta llegar al otro extremo. Listo, al terminar esa fila vamos a subir con 2 cadenetas, giramos y vamos a tomar solamente la hebra trasera y vamos a trabajar hebra trasera, la de atrás, y vamos a trabajar aumento triple de punto alto, o sea que vamos a hacer 3 puntos altos en el mismo lugar. En cada punto vamos a hacer aumento triple, vamos a hacer 3 puntos altos en cada lugar. ¿Listo? Vamos a repetir ese patrón toda la fila. 1, 2 y 3, tomando solo la hebra trasera. 1, 2
y 3. Y vamos a repetir eso durante toda la fila. Bueno, chicas, cuando hayan terminado toda la ronda de aumentos, toda esa fila de aumentos, vamos a subir con una cadeneta y van a trabajar el siguiente patrón. Vamos a realizar punto raso o punto deslizado. Vamos a hacer 4 puntos rasos, 1, 2, 3 y 4. Luego hacemos 2 cadenetas y vamos a hacer el punto picot, pero tomando la primera hebra de del último punto raso que hayamos hecho. En este caso sería 1, 2, 3. De la tercera cadeneta hacia abajo vamos a meter por ahí, vamos a hacer el punto raso. Para que nos queden estos piquitos, eso se le llama punto picot. Entonces vamos a seguir con 4 puntos rasos, 1, 2, 3 y 4. Volvemos a hacer lo mismo, 2 cadenetas y punto deslizado en el tercero bajando. Volvemos 4 puntos rasos, 1, 2, 3 y 4, 2 cadenetas y punto deslizado en el tercero bajando. Eso lo repetimos toda la fila, ¿listo? Vamos a hacerlo muy suave, muy amplio, no lo vamos a apretar para que no se nos dañe los aumentos y las golas que ya tenemos, ¿listo? Bueno, chicas, vamos a diseñar las mangas y para hacer las mangas vamos a abrir un poquito la capa, que no nos haga ahí estorbo, y vamos a introducir en uno de los costados de nuestra manga. Debemos tener un poquito de paciencia porque esta parte es un poco ajustada, ¿no? Un poco cerrada. Vamos a poner allí la aguja y vamos a trabajar en todo ese círculo de la manga 12 medias varetas. Entonces empezamos aquí con la primera. Recuerden, medias varetas. 1, 2. Vamos a ir escondiendo la hebra. 3. Con mucha paciencia vamos girando alrededor de la manga. 4, 5, tienen que ser 12, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y me falta una, y 12. Vamos a hacerlo con mucho cuidado por todo alrededor de nuestra manguita. Es un poco cerradita, así que vamos a ir arreglándola poco a poco. Vamos a hacer otra ronda, una segunda ronda de esos mismos 12. Las mangas las trabajamos todas en media vareta. ¿Listo? Subimos con una cadeneta y vamos a hacer los mismos 12 puntos que hicimos ahorita. Después de que tengan esta ronda de los 12 puntos, la segunda, vamos a trabajar una tercera ronda de los mismos 12, pero la tercera vamos a tomarla solo de la hebra trasera, solo la hebra trasera. Ya trabajamos la tercera tomando solo la hebra de atrás. Vamos a hacer una cuarta ronda donde vamos a hacer los aumentos. En esta cuarta ronda vamos a hacer aumento triple de media vareta, 1, 2 y 3, o sea 3 puntos en el mismo lugar. Luego vamos a hacer aumento doble, o sea un aumento normal de 2 solamente, y eso es lo que vamos a ir intercalando ese patrón, aumento triple y aumento doble, o sea un aumento normal. Vamos a ir intercalando así por todo alrededor. Aumento de 3 medias varetas y luego hacemos un aumento normal de 2. Aumento de 3 medias varetas y luego 1,
normal. Así vamos a ir intercalando hasta terminar. Cuando terminen vamos a hacerle una fila de punto deslizado, de punto picot, como lo hicimos en la capa. En la capa hicimos una rondita de punto picot y acá la vamos a trabajar también, pero vamos a hacerla con separación de 3 puntos, no de 4 como lo hicimos en nuestra capa. ¿Cómo la vamos a hacer? Entonces unimos aquí en el primer punto y empezamos a contar un punto deslizado, 2 puntos deslizados, 3 puntos deslizados y hacemos el punto picot con 2 cadenetas. ¿Listo? Volvemos y contamos 1, 2 y 3 y 2 cadenetas, punto picot. Así lo vamos a ir trabajando con separación de 3 puntos rasos, el punto picot por todo el borde de nuestra manguita. Vamos en donde hicimos la ronda de punto tomando solo una hebra trasera. Allí en esta ronda, tomando esta hebra, vamos a trabajar otra parte de la capa donde vamos a hacer una ronda de aumentos normalitos, solo de 2 puntos, aumentos de media vareta. Y le hacemos también el punto picot de la misma manera como estamos haciendo aquí. Nos va a quedar de la siguiente manera. Yo por aquí ya tengo la otra manguita hecha. Mírenla así, nos quedan 2 capitas. Nos queda la que hicimos al final y la de la ronda donde sí dejamos la hebra para trabajar. Nos quedan 2. Listo, vamos a hacer esa manga y hacemos la otra del otro lado y nos va quedando así nuestra blusita. Hacemos esta que estamos terminando acá, nos falta la otra ronda de aquí. Y nos quedaría así nuestra blusita. Y empezaríamos a trabajar lo que es la faldita. Bueno, chicas, ya terminamos la parte de arriba de nuestro vestido, que es las mangas, la capa y la blusita. Vamos a hacer ahora la parte de abajo, que son la falda y las golas. Vamos a continuar aquí en la parte de abajo donde habíamos terminado nuestra blusita con las rondas de punto bajo. Y vamos a empezar a trabajar en punto alto. Toda la falda es en punto alto. Entonces vamos a subir con 2 cadenetas, giramos la labor y vamos a tomar solamente la hebra trasera. Y vamos a realizar el siguiente patrón. Vamos a hacer un punto alto y en el siguiente un aumento de punto alto. Entonces realizamos un punto alto y un aumento de punto alto. Vamos a repetir eso toda la fila, tomando solo la hebra trasera, Cuando terminemos aquí vamos a cerrar con punto deslizado para unir y que podamos empezar a trabajar de manera circular. Bueno, chicas, después de que hayan tejido esa ronda de aumentos, voy a darles las indicaciones para trabajar el resto de la falda. Vamos a tejer después de esta ronda 3 rondas de punto sobre punto. Ya sabemos que todo es en punto alto. Vamos a tejer 3 rondas tomando toda la hebra. ¿Listo? 3 rondas. La siguiente, la cuarta ronda, la vamos a hacer tomando solamente el bucle trasero. ¿Listo? Para que nos quede ese bordito y poder hacer una de las capas con ese bordito. Entonces trabajamos la cuarta en el bucle trasero. Y luego trabajamos más o menos un aproximado de 11 rondas de punto sobre punto hasta de tener el largo deseado para nuestra muñeca. Ustedes se la van midiendo y este vestido de Isabela Madrigal no es corto como el de Mirabel, sino que este vestido es completamente largo hasta los pies. Entonces ustedes la van midiendo y las rondas que les tape hasta los zapatos, los pies, pues hasta ahí terminan. ¿Listo? Voy a tejer aproximadamente 11 rondas, pero ustedes lo van midiendo. Voy a hacerlo y les muestro cómo nos quedaría.
para hacerle las capas. Bueno, chicas, aquí yo ya terminé y medí mi vestido con nuestra muñeca y ya me llegó a los pies. ¿Cuántas rondas hice después de esta ronda del bloque donde tomamos hebra trasera? Hice en total 12 rondas y aquí en la última hice una de punto bajo, una sola ronda de punto bajo. Ahí terminaríamos el vestido de de la base, ¿no? La base del vestido. Vamos ahora a hacer estas dos capas y para eso vamos a tomar hebra y vamos a enhebrar en donde está nuestra costura, pero vamos a enhebrar desde la base de la blusa donde comenzamos a hacer los puntos altos y aumentos para la falda. En esta parte vamos a enhebrar y vamos a trabajar ahí una ronda de punto alto pero en aumentos y la vamos a hacer de la siguiente manera: un punto alto tomando esa hebra, ¿no? Y un aumento en el siguiente, y ese es el patrón que vamos a realizar toda la ronda: un punto alto y un aumento, y repetimos eso toda la ronda. Vamos a darle toda la vuelta a nuestro vestido en esta base, todo alrededor, y vamos a seguir trabajando 2 rondas más en aumentos. La siguiente sería 2 puntos altos y un aumento. Esta primera solamente es un punto alto y un aumento. La siguiente sería 2 puntos altos y un aumento. Cuando comiencen la ronda de 2 puntos aumento, van a comenzarla ya uniendo las partes, la punta con el otro extremo, para que podamos empezar a trabajar de manera circular. ¿Listo? Después de que hagan esta ronda de 2 puntos, un aumento, vamos a hacer la otra ronda de aumentos que va a ser 3 puntos y un aumento. 3 puntos y un aumento y repetimos. Y luego hacemos una ronda de punto sobre punto. ¿Listo? Bueno, mis chicas, cuando vayan a realizar la ronda de punto sobre punto, después de hacer esta de 3 puntos aumento, vamos a tener en cuenta lo siguiente, porque vamos a intercalar punto bajo con media vareta y con punto alto, para darle el terminado de disminución a un costado y de más largor al otro costado. Entonces van a poner su vestidito de esta manera, bien derecho, porque en este lado el vestido tiene esta gola más larga, y en este lado, en el otro extremo del vestido, la tiene un poco más corta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir tejiendo punto bajo, y cuando vayan llegando a este lado del vestido vamos a ir de punto bajo a media vareta y luego a punto alto o a punto alto doble para que nos dé un largor. ¿Listo? Entonces voy a hacerlo. Ustedes tienen que ir mirando que precisamente el largor les quede a este costado y lo corto a este costado, que no nos vaya a quedar en el centro ni por detrás, sino en los costados del vestido. Voy a hacerlo y les digo cuántos puntos a mí me salieron en mi caso. Bueno, chicas, les voy a dar las indicaciones de cómo cómo terminamos esta primera golita, para que nos quede de esta manera. Ustedes tienen que estar muy pendientes a medida que van tejiendo, para que el largo nos quede a este costado y lo corto hacia el otro lado. Vamos a realizar 5 puntos bajos, luego 3 medias varetas, 10 puntos altos, 5 puntos altos dobles, o sea, tomamos 2 veces hebra, 10 puntos altos, 7 medias varetas y terminamos con 30 puntos bajos. Y ya para terminar la última ronda que le vamos a dar, ya para terminar vamos a hacer una rondita donde vamos a hacer 5 puntos deslizados o 5 puntos rasos, comenzando así. Luego hacemos 3 puntos bajos, luego 10
medias varetas, luego 5 puntos altos, seguido de 10 medias varetas, 7 puntos bajos y terminamos con 30 puntos deslizados. Y así van a notar ustedes que acá este costado nos queda un poquito más angosto y aquí un poquito más ancho. Vamos ahora a levantar esta y vamos a realizar tomando la hebra de acá la que nos quedó, y vamos a realizar algo parecido a la que hicimos primero, a esta, y vamos a hacer la segunda. Lo único que cambia es que es mucho más larga. Entonces vamos a comenzar tejiendo las rondas de aumentos, que es una ronda de un punto, un aumento, un punto, un aumento. Luego hacemos la segunda ronda, que es 2 puntos aumento y repetimos, y la otra es 3 puntos aumento y repetimos. Después de que hayamos hecho esas 3 rondas de aumentos, volvemos. Bueno, chicas, vamos ahora a trabajar sobre lo que es las disminuciones de acá para que nos quede bajito y aquí nos quede alto. Ya después de haber hecho las rondas de aumentos, quiero aclararles que le hice aumentos hasta 2 puntos aumento. No vayan a hacer la que les dije de 3 puntos aumento. ¿Listo? Hago esa corrección para que por favor esa no la hagan. Solamente un punto aumento, una ronda, y 2 puntos aumento o una ronda. Vamos ahora a hacer lo que les voy a indicar. Lo van a repetir 4 rondas. Van a repetir estas indicaciones de esta ronda que les voy a decir 4 rondas en total. ¿Listo? De la misma manera, igualito a lo que les voy a indicar. Van a realizar 6 puntos altos, luego 3 puntos media vareta, luego 35 puntos bajos, luego 10 medias varetas, después 8 puntos altos, después 8 puntos altos dobles y luego terminan 14 puntos altos. ¿Listo? Hasta ahí esa ronda la van a repetir 4 veces. Después de tener esas 4 rondas igualitas, vamos a terminar con una de un acabado que va a ser 6 medias varetas, 3 puntos bajos, 35 puntos deslizados o puntos rasos, 10 puntos bajos, 8 medias varetas, 8 puntos altos y terminamos con 14 medias varetas. Y así terminamos esta segunda gola, que nos viene así como en desnivel, y vamos a hacerle unas florecitas. Eso que les coloco siempre se los dejo a gusto de ustedes, a creatividad de ustedes, lo que le quieran colocar para decorar, que esta muñequita Isabela Madrigal se caracteriza mucho por las flores, ¿cierto? Porque está llena de flores, sobre todo un costado donde está más larga la gola, en ese costado tiene más flores. Yo lo voy a hacer como ustedes lo vieron al inicio, pero ustedes lo pueden hacer a su manera, a su gusto, y darle ese toque personal. Voy a hacerle florecitas para este lado, para aquí y para la blusa. ¿Listo? Les voy a dar las indicaciones del diseño que usé para las flores. Bueno, chicas, para las flores que le vamos a poner a nuestro vestido vamos a hacer 2 tamaños, una más grandecita que la otra. Y vamos a necesitar una aguja de numeración menor a la que trabajamos todo el vestido y el cuerpo. Voy a utilizar en mi caso la número 2.5, para que las flores me queden mucho más compactas y pequeñitas. Vamos a utilizar varios colores. En mi caso voy a utilizar un rosadito fuerte, un celeste bebé y un palo de rosa para otra flor más grandecita. Entonces vamos a empezar con un anillo mágico, y dentro del anillo mágico vamos a realizar una cadeneta, 2 cadenetas, luego hacemos un punto bajo, de nuevo 2 cadenetas y dentro del anillo un punto deslizado. Esto lo vamos a repetir 3 veces. 2 cadenetas, un punto bajo, 2 cadenetas y un punto deslizado. Ya llevo 2 pétalos. Las pequeñitas solo le vamos a realizar 3 pétalos. 2 cadenetas, un punto bajo, 2 cadenetas y un punto deslizado.
aquí ya terminaríamos. Cortamos la hebra para coser al vestido, jalamos y cerramos el círculo. Yo no lo cierro completamente, me gusta que se vea un huequito en el centro, un pequeño agujerito en el centro, y vamos a poner estas florecitas en el vestido. Vamos ahora a realizar otra que es un poco más grandecita que la que acabamos de hacer, y vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento, 2 cadenetas, pero cambiamos el punto bajo por un punto media vareta. Hacemos un punto media vareta, 2 cadenetas y punto deslizado. Esto lo vamos a repetir en la flor un poco más grande, lo vamos a repetir 5 veces para que nos quede un pétalo. Nos quede una flor de 5 pétalos. Aquí ya llevo 2, punto media vareta, 2 cadenetas, punto deslizado. Llevo 3 pétalos, me faltan 2. Y así van haciendo la cantidad de flores que ustedes le quieran coser o pegar al vestido. En mi caso no voy a ponerle muchas porque lo quiero pues un poco más sencillito, más sobrio. No lo quiero tan cargado porque pues el vestido ya es suficientemente engolado. Dejo un poquito para coser y jalamos dejando un poquito la abertura en el centro. Y nos quedó otra florecita un poquito más grande. Esos 2 tamaños son los que vamos a manejar. Si quieren hacer más flores, lo pueden hacer para que les quede más rellenadito el vestido. ¿Listo? Vamos a dejar hasta acá. Nos falta hacer la florecita del cabello. Vamos a hacer la florecita del cabello y pasamos al siguiente tutorial, a la parte 2, para hacer el cabello. Bueno, chicas, vamos a trabajar la florecita ya para terminar esta primera parte. Vamos a hacer la flor del cabello. Vamos a dejar una hebra larguita y vamos a hacer un anillo mágico. Y con el anillo mágico vamos a trabajar parecido a la flor primera, la más grandecita parecida, pero vamos a cambiar la media vareta por punto alto. Entonces 2 cadenetas. Vamos a hacer un punto alto, vamos a hacerla de 5 pétalos, pero cuando hagamos el punto alto vamos a hacerle un punto picot, 2 cadenetas, y en la base del punto alto vamos a hacer punto deslizado. Ya nos quedó el punto picot y ahora 2 cadenetas y punto deslizado en el anillo mágico. ¿Listo? Vamos a hacer eso 5 veces. 2 cadenetas, punto alto, 2 cadenetas, punto deslizado en la base, 2 cadenetas y punto deslizado en el anillo mágico. Ya van 2 pétalos, van 2. 2 cadenetas, punto alto, 2 cadenetas, punto deslizado en la base del punto alto, 2 cadenetas, punto deslizado dentro del anillo. Ahí vamos y repetimos. Vamos haciendo las puntitas porque esta flor no es tan redondita, sino tiene unas puntitas, unas terminaciones para que se nos parezca. Y me falta un solo pétalo. Listo. Y vamos a cerrar nuestro anillo mágico. Cortamos hebra para coser al cabello y cerramos nuestro anillo mágico. Y así nos queda nuestra flor del cabello. Jalamos bien para que todo se una y vamos a ponerle esta flor en el cabello. Listo, chicas, así hemos terminado nuestra primera parte.
del vestido y los accesorios y vamos a pasar a nuestra segunda parte, que es el cabello y otras cositas más. Acá les dejo el enlace en la parte de arriba o en la caja de información. Está el link para que pasemos a la segunda parte, o aquí al final también les va a salir la segunda parte de nuestra muñequita Isabela Madrigal. Vamos a terminarla con todo lo que nos hace falta.